7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al reconocido jurista doctor Hernán Pérez Luz a propósito de sus artículos muy ilustrativos que cada semana en Diario El Universo nos pone a leer. Publica el artículo La Piscina, que refleja parte de la realidad de políticos ecuatorianos, y por ello sostiene que solo una clase política tan irresponsable como la que tenemos puede actuar de esta forma. Un político que sin ruborizarse va a la casa, a la mansión de un prófugo de la justicia en Miami, ingresa a la piscina y solo cuando se revela esta fotografía pide disculpas al país, cuando se siente descubierto, cuando el propio prófugo en Bélgica dice que esto no tiene ética ni moral. ¿De qué ética y moral puede hablar quien está prófugo de la justicia en Bélgica? En todo caso, doctor Hernán Pérez Luz, ¿cómo entender estos hechos que debiera avergonzar a esta clase política que aparece junto a presuntos delincuentes? Doctor Pérez Luz, buen día. Buenos días por la invitación, Miguel, y un saludo a toda la audiencia de esta importantísima radioemisora. Y gracias por la invitación. Bueno, lo que ha sucedido es simplemente el reflejo de un problema estructural que viene surgiendo, viene presenciando el Ecuador. Es la incursión del narcotráfico en la política. Da pena decirlo, da preocupación decirlo. Hace años era imposible decirlo, pero ahora es evidente, está claro. La advertencia que nos hizo el doctor Francisco Huerta Montalvo años atrás, ¿verdad?, de que el Ecuador se estaba constituyendo, en una suerte de narcodemocracia, a la expresión a la que muy pocos le hicieron caso. Parecía que era una exageración. Yo no coincidí que era una exageración. Yo advertí también de ese tema. Bueno, ha ido creciendo, se ha ido agudizando, y ahí tenemos a nada menos que a un personaje dedicado a la política, que forma parte de la Asamblea Nacional, que fue quien, entre otras personas, le tomó posesión al actual presidente de la Asamblea, a que está dedicado pues, expresando una gran amistad con un prófugo de la justicia, ¿no? Doctor Pérez, este reflejo señala por dónde camina en este caso la Asamblea Nacional y este tipo de asambleístas que por más que traten de arreglar esta situación, ya se evidencia estos hechos, estas conexiones que usted denuncia. Bueno, yo no puedo y no debemos generalizar. No estoy hablando de toda la Asamblea. Lo que estoy diciendo y que tenemos que ser muy enfáticos, que si bien en la Asamblea hay elementos positivos aún rescatables, ¿verdad?, el problema es estructural. El problema es que vemos cómo el narcotráfico, la delincuencia organizada, está incursionando y presenciando en la política. Y esto no es nuevo. Están saliendo cada vez más evidencias, ¿verdad?, y se lo viene denunciando. Toda la política del correísmo desde el día 1 fue facilitar la incursión del narcotráfico en las actividades ecuatorianas. Ahora hay un nuevo estadio. Ya no solamente que se le facilitó al narcotráfico su trabajo en el Ecuador, ahora el narcotráfico ingresa a la actividad política. Esta es una nueva situación muy grave. Grave ya era lo anterior. Grave fue desmantelar la base de Manta, ¿verdad? Afortunadamente hoy la tecnología hace innecesaria ya una base de Manta, pero en su momento fue necesaria, y su retiro fue evidentemente una condición necesaria para el ingreso masivo de la actividad del narcotráfico en el Ecuador. Eso está muy claro. El pretexto del nacionalismo fue eso, simplemente un pretexto. Y así por el estilo, se permitió al narcotráfico actuar en el Ecuador. Muy bien.
Ahora el narcotráfico está actuando, incursionando en la política ecuatoriana. Doctor Hernán Pérez Luz, en su artículo, quiero tomar parte de su artículo para decirle, esto daña la imagen, cierto es que no son todos, como usted bien ha dicho, pero daña la imagen de una Asamblea Nacional. Usted dice, la imagen de como un asambleísta vinculado con pandilleros, callejeros y con prófugos de la justicia le tomaba juramento a quien funge ahora de presidente de la Asamblea, y eso constituyó un mensaje inequívoco. En el Ecuador la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción han conquistado legitimidad política. Exacto. Llegamos a un punto que no lo habíamos tenido en el Ecuador, en la que, bueno, recordemos, Miguel, la declaración de una asambleísta que no fue sancionada como debió haber sido, invitando a sus colegas a ser corruptos, a robar, pero simplemente a hacerlo bien. Es que lamentablemente la memoria nuestra es muy frágil, la memoria social, los ecuatorianos, ¿no? Pero no es la primera, tenemos ya una secuencia, una serie, asambleístas que piden diezmos, que exigen a sus funcionarios que se les dé a ellos parte de su sueldo, a cambio de simplemente tenerlos ahí de pipones. Es una tras otra, no es pues ya a veces un hecho aislado. Vamos creciendo, vamos continuamente, entonces sí da preocupación, sí da temor de que en un momento determinado pues tengamos ya, ahora sí, el brazo político del narcotráfico dirigiendo al país, ¿no? Ese es un problema muy serio que debemos enfrentar. Tenemos tiempo para enfrentarlo todavía. Creo que podemos reaccionar. Creo que el Ecuador debe reaccionar. Pero no veo en las élites políticas un interés serio en hacer algo por el tema. Este tema del señor Aliaga seguramente va a estar ahí, va a haber quizá una sanción, y ojalá que sí sea, pero vamos a ver de qué calibre es la sanción, ¿verdad? Las personas buscadas por la justicia, Miguel, son personas que han estado involucradas en el robo de los hospitales. Es decir, estas personas han cometido un serio atentado a la salud pública, y este señor está pues, profesando una gran amistad, echados ahí en una piscina, ¿no? Es lamentable, es realmente lamentable lo que sucede. ¿No se ha trastocado los valores morales, éticos, cuando precisamente ya no es un pecado, ya no se roba? Ahora han logrado de un golpecito de Estado romper la Constitución, incluso para remover ilegalmente a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede presentar la actuación del presidente de la Asamblea actual, Virgilio Saquicela, quien cuando se le consultó en las últimas horas qué va a pasar con Ronnie Aliaga, que él no puede silenciar, no puede hacer nada, cuando precisamente él estuvo junto a él para posesionarle? ¿Esto no debiera avergonzar a esta autoridad? Efectivamente, Miguel. Recordemos, comencemos por la primera parte. Por algo la Constitución del Ecuador establece que los presidentes de las asambleas duran 2 años, y no existe en la Constitución una facultad del Pleno para remover al presidente que ha sido designado para que dure 2 años. Si usted lee las facultades de control político de la Asamblea, no aparece allí, y tienen su razón de ser, su lógica. Esta norma fue creada en la Constitución del 98 y era para darle un mínimo de estabilidad a la Asamblea. Hoy en día, lo que se ha hecho no solamente es romper la Constitución, que ya es bastante, sino que establecer ahora una nueva modalidad, que la presidencia de la Asamblea puede cambiar cada 2 meses, cada 3 meses, cada semana, dependiendo de la mayoría móvil, la mayoría coyuntural que haga. A eso se buscó eliminar en el 98, estableciendo que tenían que durar 2 años los presidentes en ese entonces del Congreso. Eso no se respetó en una ocasión, fue motivo de repudio nacional. Yo inclusive
estuvo mal. Ahora se lo repite en esta nueva constitución. La Asamblea la volvió a... Y ya con este precedente, lo que va a suceder es que esa norma no va a tener nadie le va a hacer caso. Si van a elegir el día 1 a un presidente, a una presidencia de la Asamblea, y si la mayoría en ese momento se deshace, como es muy, muy posible en el Ecuador, a los pocos meses tendremos un nuevo presidente de la Asamblea y sucesivamente a los pocos meses tendremos a otro presidente de la Asamblea. Y eso no le hace bien a la democracia en el Ecuador. Eso no es democracia. Aquí se confunde la anarquía y la inestabilidad con que ese es síntoma de democracia. Eso no es así. Democracia es ponerse a trabajar de forma consensuada en buscar soluciones a los problemas del Ecuador. Y eso no no lo vemos de la Asamblea. No solamente lo digo yo, vean el nivel de credibilidad de la Asamblea con esta presencia esta incursión del narcotráfico en la política. Lo que se hace es devaluar más la actividad política, lamentablemente. Doctor Pérez Luz, quizás lo más grave en el tema de fondo que le consultaba, el que haya esta alianza de la delincuencia con la política, no solo que está dañando la buena práctica de la política, que sirva al país y no se sirva del país, no está sembrando un camino, primero para la frustración ciudadana, como usted sostiene, sino segundo, para seguir profundizando en los procesos de desestabilización, incluso para tumbar presidente. Claro, mira, es parte del panorama político en el Ecuador, ¿no? Tenemos una fuerza legislativa importante, una bancada legislativa importante que, al igual de la que pasó a otra en el pasado, en este caso, todo gira alrededor de la impunidad del señor Correa. Todo gira alrededor de la sentencia que lo condenó. Todo gira alrededor de la labor que viene haciendo la doctora Diana Salazar. Ese es el problema político en el Ecuador. Parece mentira, pero ese es el núcleo político del Ecuador. En este momento todo gira alrededor de si se le da o no al señor Correa la posibilidad de que se anule la sentencia de él y de toda su camarilla. Eso impide, obviamente, pues bloquea las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, a menos que el presidente de la República, el Ejecutivo, se entregue a ese juego. Como se ha negado a entregar ese juego, ¿verdad? De liberarlo a Correa, de entrar en una política de impunidad a las fechorías que han hecho, y la doctora Salazar sigue adelante en su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se bloquea toda posibilidad de llegar a un consenso. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. Como eso se va a profundizar, como eso se parecería como que se está buscando alimentar más esta pugna, no sería nada raro, no hay que descartar que aquí haya nuevamente, el Ecuador entre en esos callejones que cada vez se van estrechando y se van estrechando más y más. Es lamentable que el país vuelva otra vez a enfrentar esta situación, cuando hay tantos problemas muy serios, cuando finalmente, desde el punto de vista económico, la situación económica, gracias a las decisiones dolorosas que se tomaron, pero necesarias, ha comenzado a dar muestras ya de equilibrio, ya no solamente macroeconómico, sino también de crecimiento en la microeconomía. Entonces, estas cosas perturban, estas cosas no dejan trabajar, estas actitudes poco democráticas, yo diría, impiden a los agentes económicos planificar sus inversiones a largo plazo, porque es este juego perverso de la política ecuatoriana, ¿no? Apenas un presidente sube, enseguida la oposición piensa que tiene que gobernar no con el plan de gobierno del presidente electo, sino con el plan de gobierno de quienes perdieron las elecciones. En el Ecuador esto es muy común. La oposición cree que ella es la que debe gobernar a pesar que perdió las elecciones. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿qué quiere esta oposición de la Asamblea? Tumbaron a la presidenta Yori, como usted ha sostenido, de manera inconstitucional. Ahora
van por los organismos de control. ¿Qué quieren? O sea, tapar todos estos hechos, controlar la Comisión de Fiscalización, controlar todo para que el país no se entere de estas fechorías. Es parte de la tradición ecuatoriana, ha sido que la legislatura, lamentablemente, lo que se dedica es a una suerte de extorsión permanente. Quieren ir tajadas de poder que les den una cobertura, digamos, a sus actividades, y probablemente allá se apunte, ¿verdad? No necesariamente tienen que tomarse o remover a los organismos de control. Es una cosa muy sencilla, hasta más perversa, yo diría. Es someterlos al chantaje, someterlos al susto, someterlos a la extorsión. Ya supongo que para esta altura o muy pronto los organismos de control van a comenzar a sentir la presión de parte de los asambleístas para que hagan tal o cual cosa en beneficio de sus parientes, amigos o qué sé yo. Esa es una manera que tenemos lamentablemente en el Ecuador de gobernar, y esto atranca el país, impide el progreso, no da seguridad jurídica, ¿verdad? Y dificulta la inversión y dificulta el trabajo, digamos, las fuentes de trabajo. Y todo esto con la cantaleta que en las próximas elecciones la oposición o los líderes, ellos sí van a hacer lo que no hizo el actual presidente. Y cuando elijamos al próximo presidente, lo mismo se va a repetir. Simplemente o el próximo presidente queda maniatado a la oposición, o si decide gobernar de una manera más transparente, va a tener tarde o temprano que pagar las consecuencias y quedarse aislado y arrinconado y probablemente pues destituido. Y así por el estilo, así seguiremos. ¿Qué le queda al país? Cuando pasa el tiempo hay un desgaste evidente del gobierno, cuando herramientas constitucionales como la muerte cruzada casi está postergada, no se piensa en aplicarlo al menos ahora. Una consulta popular para cambiar este esquema político. No hay consulta, no hay reforma política y vamos a elecciones adicionales en las mismas condiciones, incluso con presuntos dineros calientes del narcotráfico. Bueno, al país estar atentos, seguir presionando, seguir exigiendo. Vea solamente en el campo judicial la enorme deuda que tienen los señores, digamos, la justicia ecuatoriana. Vemos a diario, pero prácticamente a diario, la interferencia de factores externos a la función judicial en busca de corrupción, la necesidad, vea, las sentencias que salen, la pasividad de la justicia en los casos más graves de corrupción, que obligan a veces a exigirle mayor atención a los funcionarios públicos por parte del gobierno nacional. Es terrible. Tenemos que hacer algo, obviamente, Miguel. Usted, yo en lo poco que puedo hacer, incentivar a la juventud, por ejemplo, a que participe en la política. Yo entiendo las preocupaciones que hay, que participen en la actividad gubernamental, que se interesen en los temas de la política nacional o internacional, pero que dejen esa zona de confort. En la medida en que esa zona de confort no se sale de ella, el Ecuador sigue cayendo en una pendiente, ¿verdad?, en la que el poder sigue siendo o va crecientemente en manos de narcotráfico, del crimen organizado y de otras fuerzas que simplemente nos condenan al subdesarrollo. Vea lo que está sucediendo en América Latina, digamos. Vea lo que nos sucede en México, donde prácticamente el Estado mexicano ha perdido el control de áreas, ya no solamente geográficas, sino áreas del Estado están en manos del narcotráfico. Y hay que ser pues muy valiente para denunciarlo allá en México. Pues el crimen contra periodistas y contra opositores o activistas sociales está a la orden del día, ¿no? Y la reforma política, que incluso usted fue uno de los actores que enarboló, se consiguieron más de 300,000 firmas y quedó en nada, precisamente por esta clase política que en la Asamblea no quiere cambiar el actual establecimiento. Bueno, proponer quizás una segunda intento, volver a las calles,
mantener la presión, explicarle al país la necesidad de tomar en cuenta la conducta de esta clase política e ir empujando una salida democrática que tenemos que tener en el Ecuador para poder enfrentar serios problemas muy serios como es el de la delincuencia organizada. Ya no estamos, Miguel, estamos aquí en una situación de esto ya no, el Ecuador se ha convertido en una pieza fundamental del narcotráfico internacional. Eso es básicamente. La droga sale más barata exportarla por el Ecuador. Tenemos entonces que hacer que la droga sea igual o más cara que sea exportada en el Ecuador que en Colombia. Esa debería ser la política, pero para eso necesitamos la colaboración de todos los poderes públicos, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los medios de comunicación, de los medios empresariales. Esta es una de los municipios, de las prefecturas. Ya dejemos de lado esta actitud de ver nada menos que en la inseguridad un asunto electoral. Esto es una cosa realmente deplorable. Cómo se usa el tema de la seguridad ciudadana como un asunto simplemente electoral, como una fuerza de encuestas o de posiciones para asegurarse las votaciones que se vienen en las próximas elecciones o en las siguientes o en las subsiguientes. Este es el problema. El Ecuador no ha tomado en serio, sus líderes políticos no han tomado en serio el tema de la seguridad ciudadana. Es simplemente un asunto para ellos electoral. Es un asunto simplemente para ganar votos que se usa, pero en el fondo no hay intención, no hay deseo, no hay capacidad, no hay preparación para abordar el tema de la violencia en la calle, de la violencia organizada. Bien, muchas gracias. Como siempre, su voz ilustrativa, doctor Hernán Pérez Luz, para hablar de estos temas de coyuntura, de esta situación política, de la situación de la Asamblea Nacional, que lamentablemente no ha cambiado e invoca a hacer esfuerzos desde todos los sectores para contribuir a este cambio. Muchas gracias a Hernán Pérez Luz por la atención a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Muchas gracias. 7:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el gerente general del Banco del IES, el BIES, Iván Tobar, para hablar precisamente sobre los datos, la situación del Banco del Seguro Social Ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. ¡Lo logré! Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita. Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor. Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de $100 con Pacificar débito o crédito y participa en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com. Aprovecha los precios de lanzamiento del mejor proyecto de Bellavista, Montana Gardens.